Hola personas de YouTube, hoy les traigo un chisme del que creo que no muchas personas se enteraron. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Pues bien, toda esta historia empieza en TikTok, más específicamente el 10 de enero de este año, cuando una cuenta Blink expuso una fanbase de Blackpink con más de 4000 seguidores con playlists llenas de loop. O sea que una canción se repite una y otra vez. En este caso la canción se repite más de 200 veces. De la canción How You Like That del grupo, al parecer con el objetivo de que aquella canción llegara más rápido a los 1000 millones de reproducciones en Spotify y así lograr que el grupo entre al Millions Club. Algunas personas dirán, ay, pero el hacer stream es algo normal, incluso fans de Ariana Grande y de tu grupo favorito lo hacen. Pues sí y no. Actualmente sí es normal que grandes bases de fans le hagan stream a sus artistas favoritos, pero este ya es un nivel enfermizo. Les explico. Por lo general, o según como yo lo tengo entendido, el stream más orgánico o correcto se hace de la siguiente manera. Primero se coloca la canción a la cual se le quiere hacer stream o canción enfoque. Seguido de esta se colocan como mínimo otras dos canciones de otro artista o grupo o otra canción del artista y así sucesivamente hasta que la canción enfoque se repite 20 veces. En teoría solo se puede repetir 20 veces una canción al día por cuenta, o sea que si de pronto le quieres hacer stream 60 veces a la canción debes tener 3 cuentas diferentes de Spotify. De lo contrario, esos streams extras serán eliminados o no contarán para las listas globales. Por lo que están haciendo esos Blinks no solo es bastante tramposo, humanamente imposible, literalmente es un comportamiento boot, sino que tampoco beneficia realmente a Blackpink. Además de que Spotify anunció antes del cierre del año que no iba a pagarle a aquellos artistas que hacen loop o con cuentas bots, por lo que en el aspecto monetario tampoco lo beneficia. Continuando con el tema que se está denunciando, el modus operandi, por así decirlo, de estos Blinks es el siguiente. Utilizan 15 cuentas de Spotify por persona, pero crean más cuentas cada día. Utilizan un link que les da a la fanbase para crear las cuentas, no necesitan un correo electrónico real y se puede utilizar la misma contraseña. Hacen una playlist por día y se ponen metas, y al finalizar el día borran las playlists. Es por eso que casi no hay registro de estas playlists, y así sucesivamente. Aunque por otra parte parece que cuando Spotify le da por trabajar, les borra más de 600 cuentas al día. Así que imagínense en cuántas cuentas tendrán haciendo stream en bucle. Y antes de que digan, pero eso no significa que todos los streams de la canción sean gracias a ese método. Pues sí, efectivamente no todos, pero sí más de la mitad al parecer. A inicios de septiembre hacían alrededor de 400.000 streams, casi 600.000 al día, pero ahora mágicamente hacen más de 1 millón al día. Estos son los streams que hacían el 13 de febrero y estos 2 días después. Sí, muy orgánico no parece. Algo curioso de todo esto es que al parecer con ese mismo método inorgánico fue como lograron que Money de Lisa llegara a los 1000 millones de reproducciones. Dicho por sus propios fans, no por mí. También al parecer están utilizando ese mismo método para hacerle stream a One of the Girls, la colaboración de Jennie con The Weeknd y Lily Rose Depp para la asquerosa serie del fin de semana. Por lo que si tenemos en cuenta que una de esas playlists con la colaboración de Jennie fue guardada por esta cantidad de personas, lo multiplicamos por la cantidad de veces que se repite la canción y luego por la cantidad de días de la semana, nos daría un total de 1.537.200 streams aproximadamente a la semana. Pero recordemos que no utilizan solo una cuenta por persona, utilizan más de 15 por persona, por lo que nos da un total de 23.058.000 streams aproximados. Y si tenemos en cuenta que según este canal de YouTube que recopila las canciones más escuchadas de cada semana, esa canción hizo esta cantidad de streams en la semana, estaremos hablando de que la gran mayoría de streams de esa canción son inorgánicos, lo cual es un poco extraño porque Spotify no ha borrado esos streams cuando claramente parecen hechos por bots. No lo sé, cada quien saque sus conclusiones, aunque creo que tal vez los streams de esta canción bajarán un poco la próxima semana porque el fin de semana publicó en sus historias de Instagram lo siguiente. Y muchos Blinks de Twitter se enojaron con él por faltarle el respeto a Jennie. Y pues si somos honestos, no me sorprendería
Me da la sensación de que el fin de semana es bastante ególatra y tal vez no le hizo mucha gracia que los fans de Blackpink estuvieran adjudicándole todo el éxito que está teniendo la canción a Jennie, lo cual no es mentira si tenemos en cuenta que la gran mayoría de streams son gracias a los links y sus playlists en loop. Ni tampoco sería la primera vez que a Belle le falta el respeto a Jennie. Recordemos que en una de sus canciones más recientes titulada K-Pop, él da a entender que tuvo relaciones sexuales con Jennie, y pues sea o no verdad eso, me parece que fue algo muy fuera de lugar y una total falta de respeto hacia ella. Pero bueno, regresando a los streams falsos. Al final cada quien puede hacer lo que quiera con su tiempo libre, pero lo que realmente me parece irónico e hipócrita de todo esto es que esos mismos blinks son los que después acusan a otros solistas o grupos de K-pop de ser fraudulentos y minimizan sus logros diciendo que Blackpink es un grupo orgánico, que son las reinas del público general y no sé cuántas tonterías más. Por lo que cuando logren su meta espero que no se llenen la boca diciendo que consiguieron los 1.000 millones de streams de forma orgánica, cuando queda más que claro que no fue así. Algo bastante preocupante respecto a esto es que al parecer la persona que está detrás de esa fanbase es la misma persona detrás de la cuenta Billions Pinks, una cuenta que a simple vista podría parecer una fanbase más de Blackpink que publica curiosidades o demás cosas relacionadas al grupo, pero en realidad es una cuenta problemática que incentiva el odio hacia otros grupos de K-pop, le hace body shaming a otros idols e inventa logros a Blackpink con el único fin de desinformar y causar fanwars con otros fandoms. Pero si gustan puedo hacer un video más detallado respecto a esta infame cuenta, porque si escarbas un poco más a fondo de esta cuenta se pueden encontrar cosas bastante turbias. Regresando al tema principal, este tema tal vez debería haber terminado aquí, ¿no? Se les hizo una funa monumental en aquella fanbase, tan así que colocó la cuenta en privado, pero realmente esto no termina acá, desafortunadamente. Pues a la cuenta de TikTok que subió el video exponiendo esto, la acusaron hasta más no poder solo por hacer lo correcto, e incluso lograron sacarle el número de teléfono y lo enviaron a grupos porno, le enviaron entre muchas otras cosas más, y adivinen quién compartió el número. Cuanto más lo pienso, de este grupo de links más que fans parecen una pequeña pandilla de Twitter. Son de lo peor honestamente, pero en fin, por ahí habrían visto cuál es la fanbase y si gustan pueden denunciarlo, porque de nuevo hacer esto perjudica bastante a Blackpink, no solo en las listas de música sino que también su imagen y la de sus fans. Creo que es algo obvio, pero lo aclaro por si acaso. Pero esto no es de ninguna forma para que le tiren hate a Blackpink, ya que ellas literalmente no tienen la culpa de tener fans tan mal de la cabeza. Si van a tirarle caca a alguien, que sean a los supuestos fans del grupo. Y bueno, eso sería todo por el video. Me gustaría saber sus opiniones respecto a este tema. Nos vemos en un próximo video.